En esta tarde estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. El encuentro eucarístico que tengo con ustedes me recuerda una responsabilidad que tuve a lo largo de mi vida como sacerdote en una parroquia, cuando el obispo me nombró asesor de la pastoral familiar de mi diócesis de nacimiento. Ahora, como obispo, una de mis pastorales principales en mi diócesis está como prioridad, es la pastoral familiar. Por eso me da mucho gusto. Inmediatamente acepté la invitación que me hizo la arquidiócesis para poder celebrar esta Santa Eucaristía con ustedes. Ya vamos a reflexionar, después de la palabra de Dios, el significado profundo que está en el corazón de Dios del matrimonio y la familia, queridos hermanos y hermanas de este movimiento de matrimonios católicos. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos,
¿Cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté en tus labios y en tu corazón al proclamar dignamente el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alégrense y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y los maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, al inicio de esta santa celebración eucarística, el padre rector de esta catedral me ha presentado y yo también quiero volver a hacerlo con ustedes. Soy el obispo José Antonio Canales Motiño de la diócesis de Danlí, Honduras. He llegado aquí a la arquidiócesis de Nueva York con motivo de los 275 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa, que es la patrona de Honduras. Y antes de tener esta celebración con ustedes, la he tenido con la comunidad
no solamente hondureña, sino también toda la comunidad hispana que de una u otra manera estamos todos emparentados, ¿no es cierto? Y para mí es un regalo recibir esta invitación también de la arquidiócesis para celebrar con ustedes. No lo considero un compromiso, sino un regalo, poder compartir con ustedes de este movimiento de matrimonios católicos. Es una preciosa ocasión para ir a las raíces del matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia no es un invento humano. No es que la historia registra que hace muchos años hubo una gran convención y por la natural atracción de un hombre y una mujer, la natural atracción, quedó constituido el matrimonio y la familia. No ha existido ninguna convención en ese sentido. La historia no registra esto. Pero para nosotros los cristianos, el matrimonio y la familia tienen sus raíces precisamente en nuestra fe. En el libro del Génesis, cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, desde el momento en que les dijo que se unieran, ahí nació el matrimonio. Y cuando les dijo multiplíquense, ahí nació la familia. Entonces para nosotros los cristianos, el matrimonio tiene su origen en Dios nuestro Señor. Al hacer el primer hombre y la primera mujer y a decirles a ellos no solamente que se unieran, sino también que se multiplicaran, nace también entonces la familia. Y miren ustedes qué grandes a los ojos de Dios el matrimonio y la familia, que cuando su Hijo va a venir al mundo para ser nuestro Salvador, no creó una comisión, no hizo un comité, ni tampoco una fundación. Le preparó un hogar. Y todo esto es bíblico, lo encontramos principalmente en el Evangelio según San Lucas. Dios le preparó un hogar a su Hijo, que iba a venir a ser el reconciliador, el Salvador, el Redentor. Así que recordamos aquel encuentro que ha tenido el ángel Gabriel con María, cuando le dice: estos son los planes del Señor. Y hay un intercambio que al final termina con esa frase que para los cristianos serán una de las más bellas que existen en nuestra fe. La aceptación de la Virgen para ser la madre de ese hogar, la esposa de ese hogar que se iba a constituir por deseo directo de Dios nuestro Padre. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ya estaba la mamá de Jesús, pero después también aparece que hay que buscar un papá para el niño. Y ya nos cuenta el mismo evangelista, Lucas, que había ya un compromiso matrimonial entre José y María. Pero cuando José se da cuenta de que ella está embarazada sin haber tenido ningún contacto íntimo, entonces dice la palabra que José quiso dejarla en secreto. Pero es importante que la iglesia ha tenido que aclarar en los últimos tiempos, porque había ahí algo que no era correcto. Pensar que José dudara de la honestidad de María. Eso es incorrecto. En realidad, José, como un ser humano, no entendía las cosas. Y entonces prefirió, al no entender, mejor apartarse del proyecto de hacer un matrimonio con María. No entendía.
pero nunca dudó de su integridad. Era una confusión la que tenía. La iglesia ha tenido que aclarar en ese sentido. José nunca dudó de la integridad y la honestidad de María. Pero como para Dios no hay nada imposible, se le aparece en sueños a José y le dice: tranquilo, José, tranquilo. No tengas ningún reparo en tomar por esposa a María, porque el niño que lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Y dice el mismo evangelista: se despertó José y tomó por esposa a María. Por tanto, ya está el papá y la mamá que van a recibir al Mesías, al Salvador. Jesús siempre tuvo una cercanía con el matrimonio y la familia. Aunque él mismo no haya tenido una familia propia, en el sentido de que él haya contraído un matrimonio, el matrimonio y la familia fue muy entrañable para Jesús, por dos razones sencillas. En primer lugar, porque las primeras personas que él vio en su vida, recién nacido, fue a su papá y a su mamá. Un matrimonio lo acompañó desde los primeros momentos. Y en segundo lugar, porque cuando creció, se dio cuenta que él era parte de una familia. Por tanto, el matrimonio y la familia fue una institución muy cercana a Jesús. Vivió con un matrimonio, el de su padre y de su madre, y fue parte de una familia. Y él sintió que era parte de esa comunidad primera que cada uno de nosotros llevamos en el alma. Amamos a nuestra familia con sus virtudes y sus defectos, porque la familia perfecta no existe. La familia perfecta no existe. Nuestras familias son humanas. Llevamos virtudes y llevamos defectos. Pero sobre todo ustedes y miles de familias en el mundo llevan el tesoro de haber un día dejar entrar a Jesús en su casa, en su hogar. Siempre que celebro un matrimonio, le digo a la pareja que la alegría de este día sea la alegría de toda una vida unidos en Cristo Jesús. No me falta esa expresión. Y fíjense qué interesante, porque no la digo como repitiendo. Es que ese es el deseo más profundo que siento cuando me toca presidir el sacramento del matrimonio. Pero para nosotros los cristianos, la familia solamente es ese primer grupo humano en el que me siento bien, en el que me siento amado, en el que me siento querido. No, para nosotros es algo más que eso. Es el lugar donde deben cultivarse los valores cristianos más profundos. Fíjense cómo la primera lectura de este domingo, precisamente del profeta Jeremías, nos lleva y nos recuerda cómo la familia va inculcando, sobre todo en sus hijos, que no quiere decir que los padres no necesiten también ser evangelizados. Claro que sí, todos necesitamos ser evangelizados. El obispo necesita ser evangelizado. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra vida tenemos que crecer. Hasta el último día de nuestra vida. Ninguno de los que estamos aquí puede darse por graduado en el ser cristianos. El ser cristianos es un camino que llevamos todos los días de nuestra vida hasta el último. Y todos necesitamos de caminar superando nuestras deficiencias que todos llevamos. Entonces, la familia cristiana está para que el esposo le predique a la esposa, no solamente de palabra, sino también con su propia vida. La esposa le predica al esposo, no solo de palabra,
sino también con su propia experiencia de vida matrimonial. Porque las palabras pueden ser muy bellas y se las puede llevar el viento, pero cuando las palabras están unidas a los hechos de nuestra vida, entonces estamos llevando las cosas realmente como Dios quiere. El profeta Jeremías entonces nos habla precisamente de cómo la confianza en el Señor se va inculcando en la familia en todos los aspectos, pero sobre todo a las nuevas generaciones, por esa responsabilidad que tiene todo matrimonio de educar no solamente en las ciencias humanas para que se defienda en la vida, sino también en los valores del reino. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. Esta primera lectura sin duda prepara a la palabra más importante, porque la palabra más importante en cada Eucaristía es el Evangelio. Y miren qué interesante, porque hasta litúrgicamente nos damos cuenta. Cuando se lee la primera lectura estamos sentados. Cuando proclamamos el Salmo también. Cuando escuchamos la segunda lectura igual. Pero cuando viene el Evangelio nos ponemos de pie. Nos damos cuenta que ahí está la palabra definitiva que el Padre nos ha dado en Jesucristo. Y en un mundo tan materialista que nos toca vivir, en un mundo donde tanto tienes, tanto vales, el Señor Jesús nos dice que esos no son los tesoros del reino. Son los tesoros de aquí, pero no los del reino. Todo lo contrario, ¿no? Cultivar la solidaridad, la fraternidad, el espíritu de servir a los demás, no es precisamente un valor que cultiva el mundo en que vivimos, que, repito, tiene una tendencia tan materialista. Dichosos ustedes los pobres, dice Jesús hoy, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que ahora lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Así pues, trataron sus padres a los profetas. Además de que Jesús nos pone claro de una vez y para siempre cuáles son los valores del reino, que tienen que ver con la humildad, tienen que ver con el servicio, tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con la fraternidad. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, una vez más recordamos la llegada del Mesías, del Señor a nosotros, y cómo este Evangelio es parte del encargo que su Padre le ha dado para que nosotros pudiéramos encontrar en Jesucristo la reconciliación definitiva de aquella falta, aquella desobediencia de nuestros primeros padres. En Jesucristo, por el bautismo, estamos invitados a vivir eternamente. Porque esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda lectura, nos cuenta que había un debate. Habían personas que no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces el apóstol les aclara a la comunidad cristiana de Corinto que si no creemos que vamos a tener la resurrección de Cristo al final de nuestro paso por este mundo, entonces dice,
¿Y qué estamos haciendo? Vana es nuestra fe si no creemos que la resurrección de Cristo es el inicio de nuestra propia resurrección. Así lo dice el profeta, el apóstol, perdón. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por tanto aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de la vida, seríamos los más infelices de toda la humanidad. Si pensáramos que seguir a Cristo solamente es un asunto de este mundo, dice, qué triste sería nuestra fe. Pero no es así, dice y culmina el apóstol en este momento cuando dice, porque si Cristo resucitó como la primicia de todos los muertos. Un día nosotros también vamos a tener la misma experiencia de la muerte de Cristo, pero con la esperanza y la profunda convicción que viene de nuestro bautismo, que también un día resucitaremos con Él. Ojalá entonces, queridas familias, queridos matrimonios, que estos son los valores que deben estar cimentados y que en medio de un mundo que tiene la tendencia de irse alejando de Dios, los matrimonios y las familias cristianas marquen la diferencia, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así sea.